La reacción inicial del mercado ante la escalada del conflicto en Medio Oriente fue inmediata y contundente. Cuando los mercados abrieron, tanto el oro como la plata registraron un movimiento alcista significativo. La plata alcanzó los $97 por onza, mientras que el oro tocó los $5.400. La respuesta parecía coherente con el patrón histórico. En contextos de guerra, los metales preciosos suelen actuar como activos refugio. El impulso inicial reflejaba una transferencia rápida de capital hacia instrumentos percibidos como protección frente a incertidumbre geopolítica. La tensión en la región generó un aumento en la demanda inmediata, elevando las cotizaciones en cuestión de horas. Sin embargo, el movimiento no se sostuvo. Lo que comenzó como una ruptura alcista se transformó rápidamente en una reversión significativa. Tras alcanzar esos niveles máximos, tanto la plata como el oro comenzaron a retroceder de forma pronunciada. La caída posterior sorprendió a muchos participantes que esperaban continuidad en el movimiento alcista. El contraste entre el impulso inicial y la reversión rápida subrayó la volatilidad estructural del mercado en entornos de conflicto. Este comportamiento refleja una dinámica compleja. En el momento en que estalla un evento geopolítico de gran magnitud, la reacción inicial tiende a ser emocional y defensiva. Los inversionistas buscan protección inmediata. Sin embargo, una vez absorbido el impacto inicial, otros factores comienzan a influir en la dirección del precio. El resultado fue un escenario de alta volatilidad en un corto periodo, de máximos en $97 para la plata y $5.400 para el oro. El mercado pasó a una fase de corrección significativa. La reversión no implica necesariamente cambio estructural de tendencia, pero sí demuestra que los movimientos iniciales en contextos de guerra pueden ser transitorios. El mercado reacciona primero a la noticia, luego evalúa condiciones macroeconómicas más amplias. Este episodio establece el tono del análisis. No se trata únicamente de si la guerra impulsa metales, sino de cómo interactúan múltiples variables en tiempo real. Tras la subida inicial y la reversión abrupta en los precios del oro y la plata, el análisis identifica dos factores principales que contribuyeron a la presión bajista posterior: el fortalecimiento del índice del dólar estadounidense y un entorno generalizado de temor en los mercados. El índice del dólar comenzó a fortalecerse en paralelo a la escalada del conflicto. Cuando el dólar gana valor frente a otras monedas, los metales preciosos, que se cotizan internacionalmente en dólares, suelen enfrentar presión. Un dólar más fuerte encarece el oro y la plata para compradores internacionales, lo que puede reducir demanda en el corto plazo. La relación entre el dólar y los metales no es automática ni perfecta, pero históricamente, un fortalecimiento sostenido del índice del dólar tiende a generar fricción para los precios de activos denominados en esa moneda. En este caso, el avance del dólar coincidió con la fase de corrección de oro y plata tras su impulso inicial. La combinación entre toma de ganancias y fortalecimiento del dólar generó un entorno donde la presión bajista superó temporalmente el impulso refugio. El segundo factor señalado es el miedo generalizado en el mercado. El conflicto en Medio Oriente no solo afecta materias primas, sino que incrementa incertidumbre global. En fases de temor sistémico, algunos inversionistas pueden optar por liquidez inmediata en lugar de exposición a activos volátiles. Aunque oro y plata son considerados refugios, también son activos que pueden experimentar movimientos bruscos. En momentos de tensión extrema, el mercado puede oscilar entre búsqueda de protección y necesidad de liquidez. Esta combinación de dólar fuerte y sentimiento de riesgo crea un entorno complejo. La reacción inicial favoreció a los metales, pero el ajuste posterior reflejó fuerzas macro más amplias. El resultado es un mercado caracterizado por movimientos rápidos en ambas direcciones. El episodio demuestra que en contextos de guerra no existe una trayectoria lineal para los metales preciosos. Uno de los elementos más significativos del análisis es la creciente brecha entre los precios físicos en Oriente y Occidente. Mientras los mercados occidentales registraban retrocesos tras el impulso inicial, en China los precios físicos mostraban una prima considerable. El oro en Shanghái se negociaba en torno a $6.329 por onza, una cifra sustancialmente superior a los niveles observados en mercados occidentales tras la corrección. De forma similar, la plata alcanzaba aproximadamente $110 por onza en ese mercado. Esta diferencia no es menor. Representa una divergencia tangible entre la valoración del metal físico en Asia y la cotización en plataformas occidentales. La existencia de una prima en China sugiere una demanda física fuerte, que no se refleja completamente en los precios internacionales de referencia. Cuando el precio físico supera ampliamente el precio cotizado en mercados financieros, se genera una señal de tensión estructural. El análisis destaca que esta brecha se ha ampliado en el contexto actual. No se trata de una diferencia marginal, sino de un diferencial significativo que sugiere dinámicas regionales distintas. La divergencia Oriente-Occidente introduce una dimensión adicional al debate.
Mientras el mercado financiero en Occidente responde a factores como el índice del dólar y el sentimiento general, el mercado físico en Asia puede estar reflejando prioridades distintas. La existencia de un precio físico de $110 para la plata en Shanghái contrasta con la caída observada tras el máximo de $97 en mercados occidentales. Esta brecha plantea interrogantes sobre equilibrio global y flujo de metal físico. Cuando existen diferenciales tan marcados, la atención se dirige hacia el movimiento potencial de oferta y demanda entre regiones. El fenómeno no implica convergencia inmediata, pero sí evidencia una fragmentación temporal en la valoración del metal. En paralelo a la volatilidad inmediata y a la brecha Oriente-Occidente, el análisis incorpora proyecciones institucionales que amplían el horizonte temporal. No se trata únicamente de movimientos diarios, sino de estimaciones formuladas por grandes entidades financieras. Se menciona una estimación de JP Morgan que proyecta un escenario donde el oro podría alcanzar los $8,000 por onza. Esta proyección está condicionada a un aumento en la asignación privada hacia el metal, específicamente si la participación en carteras sube hasta 4,6%. La variable clave no es únicamente el conflicto geopolítico, sino la proporción de capital privado que decide posicionarse en oro. El énfasis en asignación porcentual introduce una dimensión estructural. Si el porcentaje de carteras destinado al oro aumenta, incluso modestamente, el impacto en precio puede ser significativo debido al tamaño del capital gestionado globalmente. Por su parte, Bank of America ha revisado su objetivo para la plata, situándolo en un rango de $135 a $139 por onza hacia el final del año. Esta revisión ocurre en un entorno donde la plata experimenta retrocesos tras haber tocado $97 durante el impulso inicial. La coexistencia de correcciones de corto plazo y objetivos institucionales elevados genera un contraste importante. Mientras el mercado muestra volatilidad inmediata, las estimaciones a mediano plazo permanecen significativamente más altas que los niveles actuales. El análisis no presenta estas cifras como garantía, sino como referencia de cómo instituciones financieras evalúan el potencial bajo determinadas condiciones. El elemento común entre ambas proyecciones es la premisa de mayor participación o presión estructural en el mercado. En el caso del oro, asignación privada creciente. En el caso de la plata, fundamentos que justificarían niveles superiores. Estas estimaciones refuerzan la idea de que la caída actual podría no representar el final del ciclo, sino una fase dentro de un entorno más amplio de tensión estructural. Más allá de movimientos técnicos y proyecciones institucionales, el análisis introduce un factor estructural que actúa como base del argumento alcista, la existencia de un déficit global de plata que se ha extendido durante múltiples años. Se enfatiza que el mercado enfrenta una escasez que no es reciente ni circunstancial, sino multidecenal. La producción no ha logrado igualar el ritmo de consumo, generando una presión acumulativa sobre la oferta disponible. El déficit sostenido implica que, año tras año, la demanda supera la producción. Este desequilibrio no se corrige automáticamente. Se traslada hacia inventarios existentes, reduciendo disponibilidad futura. A este contexto se añade un componente adicional vinculado al conflicto: la demanda creciente en sectores militares e industriales. La plata no solo cumple función de activo financiero, sino que posee aplicaciones estratégicas. En entornos de guerra, la demanda industrial puede intensificarse. La combinación entre déficit estructural y aumento potencial de consumo militar introduce una variable adicional de presión. Si el consumo se incrementa en un mercado que ya presenta escasez, la tensión puede amplificarse. El análisis sugiere que esta dinámica podría contribuir a un agotamiento más rápido de suministros disponibles. No se presenta un colapso inmediato, pero sí una tendencia estructural que respalda el argumento de precios más altos en el largo plazo. La escasez sostenida funciona como fundamento que contrasta con la volatilidad de corto plazo. Mientras el precio oscila por factores macro y geopolíticos, la oferta física continúa enfrentando presión acumulativa. En medio de la caída posterior al impulso inicial, el análisis introduce una recomendación estratégica concreta: considerar el retroceso como una oportunidad de compra. La lógica se basa en un patrón observado anteriormente durante episodios de alta volatilidad. Se menciona como referencia el desplome ocurrido durante la pandemia de COVID-19. En ese momento, la plata experimentó una caída abrupta. Sin embargo, la recuperación fue rápida y contundente. Quienes adquirieron durante el punto de mayor temor se beneficiaron del rebote posterior. El paralelismo propuesto no afirma que la historia se repetirá exactamente, pero sugiere que la dinámica psicológica del mercado puede seguir patrones similares. En momentos de miedo extremo y correcciones rápidas, se generan puntos de entrada que no siempre duran mucho tiempo. El concepto central es comprar durante los retrocesos, en lugar de perseguir el precio durante picos emocionales.
La estrategia se basa en disciplina, no en reacción impulsiva. El entorno actual se describe como altamente volátil. Grandes movimientos pueden ocurrir en ambas direcciones. Sin embargo, la expectativa es que la presión estructural, déficit prolongado y demanda industrial continúe respaldando el metal. La recomendación no elimina el riesgo, reconoce que la volatilidad persistirá. No obstante, plantea que las caídas abruptas dentro de una tendencia estructural pueden representar oportunidades tácticas. El mensaje es actuar con estrategia y no dejarse dominar por la emoción del momento. El entorno actual se caracteriza por una volatilidad estructural que no parece disminuir. La combinación de conflicto geopolítico, fortalecimiento del dólar, divergencia entre mercados físicos y financieros y déficit prolongado de oferta crea un escenario donde los movimientos bruscos pueden convertirse en norma. La reacción inicial de la plata hacia $97 y del oro hacia 5.400 demostró la capacidad del mercado para desplazarse con rapidez ante un catalizador externo. La posterior caída confirmó que esas subidas no necesariamente siguen trayectorias lineales. El análisis sostiene que este tipo de comportamiento, subidas explosivas seguidas de retrocesos pronunciados, puede repetirse en el corto y mediano plazo. La volatilidad no es señal automática de debilidad estructural. Puede ser expresión de tensión acumulada dentro del sistema. La brecha significativa entre precios físicos en Shanghái y cotizaciones occidentales añade otra capa de complejidad. Cuando el metal físico se negocia con prima considerable en una región clave, se abre la posibilidad de ajustes posteriores. En paralelo, las proyecciones institucionales elevadas para oro y plata contrastan con los retrocesos actuales. Este contraste alimenta la narrativa de que la caída podría formar parte de un ciclo más amplio. El déficit multidecenal de plata y la presión adicional derivada de demanda militar e industrial completan el marco estructural. La conclusión estratégica es clara. El mercado continuará mostrando movimientos amplios. La disciplina en la compra durante retrocesos, en lugar de reaccionar a picos emocionales, se presenta como enfoque preferente. El análisis no descarta nuevas caídas, pero anticipa también potencial para movimientos significativos al alza. En un entorno de tensión geopolítica persistente y fundamentos ajustados, los metales preciosos permanecen en el centro del debate financiero global. El mensaje final es actuar con estrategia, comprender la volatilidad como parte del ciclo y evaluar oportunidades dentro de un marco estructural más amplio.